En esta oportunidad quisiéramos hablar de dos cualidades muy importantes del consejero, que se divide en cualidades del consejero y en objetivos de la consejería. Hablaremos de los puntos detallados de las cualidades del consejero. Tiene que tener y pedir la dirección divina a cada caso. Cuando se siente inseguro sobre cómo proceder en un problema, debe orar. Ve a cada creyente como un hijo de Dios caminando hacia la eternidad. Muestra empatía entre toda la congregación. Se muestra como una persona real o genuina. Tiene sentido del humor, admite sus errores, tiene un sincero interés de los demás, se envuelve en su trabajo, pero no se esclaviza. Son esas cualidades del consejero. Ahora veamos los objetivos de la consejería. Número 1, tenemos el objetivo de la consejería pastoral es el cambio. Número 2, tenemos la sanidad de parte de Dios. Número 3, tenemos fortalecer el autoestima basado en la Sagrada Escritura. Número 4, tenemos hacer que la gente tome conciencia en sus problemas. Siguiente, capacitar a la familia para encontrar nuevas esperanzas en Dios. Y por último, hacer que tomen sus decisiones con fundamento bíblico. Esas son las cualidades del consejero que podemos añadir a esta exposición. Dios les bendiga. En esta oportunidad me toca ver la fase de la consejería. La consejería primero se debería hacer, o antes de entrar a una consejería, es orar. El obrero, el pastor, debe prepararse y conocer también la palabra de Dios, y así de esa manera dar un buen consejo y llevarle al individuo a conocer a Dios, o hacer ver también su problema por la cual le ha llevado a esa crisis familiar, o quizás situaciones de otras índoles. Podemos ver las etapas de la sección, ¿no? Una de las etapas de la sesión, en esta parte se saluda al hermano o a la persona que viene a nosotros por un consejo. Se le saluda, se le da un estrechón de manos y se comienza a dar aquel consejo que le va a ser para él o para ella de mucha bendición. También se recolecta los datos, ¿no?, de la persona, y aquella persona que viene por un consejo nos contará, ¿no?, su situación por la cual le ha llevado ese problema, aquella crisis. Y luego pues vamos a ver la recolección de datos. Luego identificamos el problema y luego entramos a aconsejarlo, ¿no? Y luego le llevamos a arrepentirse y a buscar a Dios. Luego también viene pues el seguimiento. Estaremos preguntando, estaremos indagando de su condición o visitándole, pero también miramos en la conclusión que no podemos aceptar ningún tipo de dádivas, ni un almuerzo, quizás por ahí no podemos
porque no se ve bien que un pastor esté recibiendo dádivas por un consejo. Muchas gracias. Dios les bendiga. Dios les bendiga. Métodos y técnicas de la consejería bíblica. La consejería bíblica busca guiar y restaurar vidas con base en la palabra de Dios. Para ello, se emplean diversos métodos y técnicas que, aplicados con sabiduría y dependencia del Espíritu Santo, resultan efectivos en diferentes contextos. Los métodos más utilizados son los siguientes. El método expositivo de la palabra, que trata de enseñar principios bíblicos aplicables a nuestras vidas. El siguiente método es el método de la oración y la dependencia del Espíritu Santo. El siguiente método es el método de la escucha activa y la empatía. Como otro método, tenemos el método de la confrontación amorosa. Como otro método, también tenemos el método narrativo o el método testimonial, donde se emplea el uso de historias bíblicas y historias también personales. También tenemos el método del acompañamiento o discipulado, que consiste en caminar junto al aconsejado. Amén. Algunas técnicas más utilizadas son las siguientes: preguntas abiertas, tareas bíblicas, donde el aconsejado va a tener que leer, va a tener que orar y va a tener que memorizar también citas bíblicas. Otra técnica también sería la técnica del moldeaje y del modelaje espiritual, es decir, que el consejero tiene que dar el ejemplo. Otra técnica es la técnica del diálogo reflectivo. Otra técnica sería el registro espiritual, donde hay que anotar oraciones y experiencias. Amén. Entonces, la efectividad de la consejería bíblica no depende únicamente de la técnica, sino de la guía del Espíritu Santo, el amor de Cristo y el uso fiel de la palabra de Dios. El consejero debe combinar la verdad bíblica con la sensibilidad espiritual para servir de una manera eficaz. Amén. Que el Señor les bendiga. Manejo de conflictos. El papel del consejero y estrategias bíblicas para manejar conflictos en la iglesia. Número 1. El papel del consejero. Él es también un mediador espiritual que ayuda a restaurar las relaciones conforme a los principios bíblicos. Y la guía bíblica usa la palabra de Dios para orientar a las partes en conflicto. También es una escucha activa y escucha con empatía y sin juicio, creando confianza, y que es un ejemplo de perdón, y él modela la humildad, el perdón y la mansedumbre. Estrategias bíblicas para resolver conflictos. Confrontar en privado, luego con testigos y finalmente ante la iglesia si es necesario. Y también vemos los versículos Romanos 12:18, Efesios 4:31, que nos habla acerca de esta enseñanza, Gálatas capítulo 6, versículo 1, y cómo podemos aplicarlo también dentro de la iglesia, capacitando líderes en resolución bíblica de conflictos y crear un ministerio de consejería pastoral y fomentar el diálogo y el perdón como cultura interna dentro de la iglesia y promover la oración en tiempo de conflicto, ¿no? El consejero debe actuar como un instrumento de Dios para la reconciliación, guiando a las personas a resolver conflictos de manera espiritual y bíblica, fortaleciendo así la unidad en la iglesia. Dios le bendiga.